Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada 56. Este es el episodio número 4. Y bueno, el día de hoy yo quiero continuar con las 7 cosas que aborrece el alma del Señor. Recuerden que estamos estudiando Proverbios, capítulo número 6. Y bueno, es precisamente un pasaje de la Escritura, ¿verdad?, que menciona estos así, ¿verdad? 7 cosas. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, pero también tenemos nosotros, ¿verdad?, que a final de cuentas son 7. Y estamos ahorita, ¿verdad?, ya hemos visto los ojos altivos, la lengua mentirosa. Hoy, en este episodio número 4, yo quiero compartirles sobre 2 de las cosas que Dios aborrece. Una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. Y el segundo, ¿verdad?, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ahora, fíjense que algo que me llama la atención, ¿verdad?, en cuanto a las manos derramadoras de sangre inocente, pues habla de la violencia, básicamente. Violencia que siempre ha existido, ¿verdad? Nosotros en México tenemos un país con mucha violencia intrafamiliar, pero no es nada más en la familia, ¿verdad?, sino también tenemos violencia por todos lados, ¿no?, donde quiera. Y ¿por qué? Porque tenemos un país, ¿verdad?, que, bueno, tiene muchos problemas en cuanto al tráfico de drogas y todos estos negocios ilícitos y todo. Entonces, todo eso genera inseguridad y también genera mucha violencia. Donde quiera escuchamos, ¿verdad?, las noticias terriblemente que hay muertos, ejecuciones, asesinatos, personas que estuvieron en un mal momento, en un mal lugar y terminaron muertos, ¿verdad? Ejecuciones y venganzas y todo eso, ¿no? Es un país lleno de violencia, nuestra nación. Y no es que los mexicanos seamos muy violentos, sino la maldad, el crecimiento del crimen organizado ha generado la violencia. Ahora, claro, por supuesto, también hay violencia en el corazón y también podríamos decir, es que también todo eso se aprende en la familia. Sí, pero también hay personas, ¿verdad?, que no eran violentos de niños y quizás no estuvieron en un hogar donde había mucha violencia, pero con el paso de los años se volvieron muy violentos. Ahora, la Biblia nos habla acerca de las consecuencias del uso de la violencia. Por ejemplo, el que a hierro mata, a hierro muere. Y bueno, nosotros vemos en cuanto a lo mismo, ¿verdad? Pues muchas personas que pasan de esta vida de una manera muy violenta por el simple hecho de haber vivido muchos años en medio de la violencia, ¿no? Y así es. En México tenemos una serie de situaciones, ¿verdad?, donde tenemos miles y miles de muertos, desaparecidos, que surge de la guerra, no nada más de la guerra contra el narcotráfico, sino de la guerra del narcotráfico, porque entre ellos también tienen su propia guerra, ¿no? Entonces, tenemos todo esto, ¿no? Mucha violencia. Y luego tenemos la violencia intrafamiliar. Esto es cuando los miembros de la familia, ¿verdad?, pues tienen esta forma tan, pues ahora sí, descerebrada de arreglar sus diferencias, que es a través de la violencia. Y bueno, las autoridades y los que saben han decidido poner que la violencia va más allá de simplemente utilizar las manos, sino también hay violencia económica, también hay violencia psicológica, hay violencia sexual, ¿verdad? Hay todo tipo de violencia y tiene razón, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vivimos. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Esto qué significa cuando hablamos de personas, ¿verdad?, que derraman sangre y la sangre inocente? Por ejemplo, también podríamos hablar de aquellas personas que hacen y practican abortos. Están derramando sangre inocente. Entonces, yo no sé si se dan cuenta precisamente el médico, la enfermera o la partera o qué sé yo, ¿verdad?, que le pagan para producir abortos, ¿verdad?, o para cometer abortos, ¿verdad?, con tal de, pues ahora sí que deshacerse del bebé, ¿no? Le llaman del producto. Y la verdad es que esas son las
las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora, por ejemplo, cuando hay ejecuciones, ¿verdad? Digamos en los países donde está la pena de muerte, por ejemplo, está en los Estados Unidos, que tienen la silla eléctrica o la inyección letal y estas cosas, ¿no? Entonces, en otros países los ahorcan, ¿verdad? O sea, hay muchas formas, ¿no? de hacer o de cometer o de ejecutar a las personas en la pena capital. Pero de alguna manera, después de un buen juicio y de salir culpables, entonces ya no son inocentes y entonces los ejecutan. Ahora, este asunto de la pena capital y de la pena de muerte, pues hay mucha controversia, ¿verdad?, en cuanto a esto. Y yo sé que hay personas que dicen que no debemos matar a las demás personas, que violencia genera violencia. Y bueno, eso es el asunto, ¿no?, de que siempre hay gente que propone que no se haga estas cosas. Pero cuando te secuestran a una hija y la hallas un año después muerta o descuartizada, abusada o X, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea la gente? La gente desea que los que lo hicieron se mueran. ¿Sí me explico? Y claro, es muy fácil desde una tribuna o un micrófono decir que la pena de muerte es algo retrógrada, porque a esas personas no les ha pasado nada. Entonces, ni sus familiares. Entonces, muy fácil hablar, ¿no? Yo por eso mejor no digo ni sí, ni no, ni, aunque pues la Biblia también habla acerca de la venganza de Dios. Y ahí Dios va a traer a juicio a todas aquellas personas que fueron derramadoras de sangre inocente. Pero ahorita, en este momento, por favor, busque la manera de evitar la violencia. La violencia, los golpes, el maltrato, no es algo que la Biblia lo permite, no es algo que a Dios le agrada, ni los cristianos, ni los no cristianos, ni musulmanes, ni nadie debería de practicarla como un método para obtener alguna cosa o para vengarse o para castigar de una manera muy violenta sin, ¿verdad?, que haya un cambio. Así es que, y luego viene, ¿verdad?, que además de que esto a Dios no le agrada, dice la Biblia, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué cosa? Lo que está diciendo es que Dios no solamente va hacia las cosas que hacemos y las intenciones que tenemos, sino las motivaciones que producen esos pensamientos inicuos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que está maquinando, y dice Dios, esas cosas Dios aborrece. Yo quiero animarles a todos a mantener, en primer lugar, la paz de Cristo en sus corazones para evitar que el impulso y la reacción de las cosas que no nos agradan se vuelvan un asunto violento. Y en segundo lugar, debemos nosotros tener la mente de Cristo y permitir que la paz de Cristo, el conocimiento de Dios y la presencia de su Espíritu esté en nuestra mente para que sean nuestros pensamientos gobernados y controlados por la voluntad de Dios y no tanto por el pensamiento, por el corazón inicuo, ¿verdad?, que salen esos malos pensamientos, ¿verdad?, que destruyen. Estas cosas Dios aborrece. Pero a mí lo que me encanta de ver estas cosas, ¿verdad?, bueno, de lo que Dios nos enseña, que Dios no solamente va directamente al problema, sino también va a la raíz. Por ejemplo, dice, las manos que derraman sangre inocente. Eso tiene que ver con las cosas que hacemos. Pero dice Dios, pero cuida lo que hay en tu corazón, porque de ahí, como también en otro pasaje de la Escritura, dice la Biblia que emana toda la violencia, toda la maldad, los adulterios, las fornicaciones, son las que nacen del corazón. Estas dos cosas Dios aborrece. Si a ti te interesa hacer la voluntad de Dios, si a ti te interesa agradar a Dios, si a ti te interesa redireccionar tu vida, ¿verdad?, para hacer o para vivir en los caminos del Señor, tienes que preguntarle a Dios qué cosas no le agradan. Y vas a encontrar que de las cosas que no le agradan, estas dos cosas las aborrece. Las manos derramadoras de sangre inocente y también el corazón que tiene pensamientos perversos, ¿verdad?, y que desde allí maquina cosas perversas.
Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu vida y te ayude a entender esto, ¿verdad? Para que podamos juntos todos caminar bajo la voluntad de Dios y bajo la gracia de Jesucristo, en paz con todos y con nuestra familia y con los que nos rodean. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en nuestra siguiente charla pastoral.